Muchísimas gracias. Estamos junto al doctor Marcos Bachetti, subsecretario de Redes Integradas de Salud, porque preocupa la situación epidemiológica de la provincia de Entre Ríos, la cantidad de casos positivos de coronavirus y además los números de personas fallecidas en la provincia, pero también un análisis a nivel país. Agradecemos la gentileza, doctor, de que nos haya atendido y queremos preguntarle cómo evalúa usted la situación de Entre Ríos con respecto a la cantidad de personas fallecidas y de contagiados. Bueno, la situación en la provincia de Entre Ríos se ha mantenido dentro de todo en los últimos 30 días en una estabilidad, si bien tuvimos un pico bastante importante hace aproximadamente 3 semanas, después de eso se ha mantenido estable, pero estable con una cantidad de casos elevada. El promedio de casos, bueno, ustedes lo informan día a día, se ha mantenido por encima de 100 en toda la provincia. La situación de más tensiones en la ciudad de Paraná, en algunas otras localidades ha empezado a avanzar. Esto, a ver, es una situación, si no, no sería una pandemia. Esto pasa, inicia generalmente en ciudades más grandes y después se va distribuyendo a otras localidades, que bueno, que tiene que ver con la movilidad de las personas. La ciudad de Paraná sigue siendo hoy el punto crítico en Entre Ríos, concentra más de la mitad de los casos. Y también en ese sentido, mientras más casos, también lamentablemente más fallecidos. ¿Sube este índice de mortalidad? El índice de mortalidad en general se mantiene estable dentro de la cantidad de casos, pero a ver, acá hay un número que es el que nos lleva a la cantidad de fallecidos, que es el número total. Si tenemos más casos globales, vamos a tener más mortalidad, eso es matemático, es así. Hemos estado en tensión en el sistema sanitario en la ciudad de Paraná en semanas anteriores, hoy estamos un poquito más holgados, por decirlo de alguna forma, pero si ha demostrado algo de coronavirus es que en 48, 72 horas puede avanzar rápidamente y colapsar los sistemas de salud. Pasó en todo el mundo, hemos estado al límite, hemos podido absorber la demanda por suerte, pero bueno, mantenemos esa tensión casi constante. ¿Qué capacidad de ocupación de camas, de unidades de terapia intensiva hay hasta el momento justamente con personas? Mirá, hace aproximadamente 10 días estuvimos en un nivel crítico, rondando el 90% de la ocupación en la ciudad de Paraná y en la región 1 también. Nosotros trabajamos por regiones, si bien la ciudad de Paraná concentra gran cantidad de camas de unidades de terapia, también se toma la región. Y otras terapias públicas y privadas también de la región. Estuvimos bastante complicados y en tensión elevada hace semanas, ahora ha bajado. Hoy el número al corte de ayer, nosotros hacemos 2 cortes diarios a las 18:30 y a las 10:30, el de hoy por supuesto todavía no salió. Al día de ayer la ocupación de camas rondaba el 63-64%, es un número que por lo menos da un poco de tranquilidad, nos gustaría estar más abajo y las otras regiones también están con un poquito más de espacio y de aire en ese sentido, pero bueno, como les decía, este número de 65 o 70% puede subir rápidamente y también puede bajar. Doctor, ¿qué análisis hace usted con respecto a los contagios en personal de salud? Hubo recientemente 2 fallecimientos de enfermeras en la ciudad de Paraná. ¿Qué pasa hoy y qué puede llegar a pasar con el agotamiento que pueden sentir este personal esencial? Mira, el personal de salud está desde un primer momento en la pandemia trabajando fuertemente. Lo hablábamos antes de iniciar la nota, el desgaste es muchísimo. Es así, estamos expuestos, todos los que tienen trabajo asistencial, personal de enfermería más que nada, que son siempre, más allá de la pandemia, son siempre los que están en el frente de batalla y en el primer lugar. Cuando uno llega a un hospital, una guardia, el primero que lo recibe siempre es el enfermero y es el que está más expuesto en esta situación. Hemos tomado todas las medidas de un primer momento para dentro de todo, hacer todo lo posible para que estén protegidos con los elementos de protección personal, con capacitaciones, porque no solo usar el barbijo y el camisolín o el mameluco, sino usarlo bien, tener las condiciones laborales óptimas para el trabajo, por supuesto. Es difícil, más en lugares como hablábamos recién, como la ciudad de Paraná, donde hay muchísimos casos, donde la circulación comunitaria determina que los casos pueden estar en cualquier lado, y eso expone mucho más al personal de salud. La verdad que hay que hacer un reconocimiento. El reconocimiento debía existir siempre, pero durante la pandemia y post, cuando esto vaya en algún momento a ir culminando o por lo menos estabilizándose, realmente hay que hacer una discusión fuerte con el tema de los trabajadores de la salud,
porque bueno, hoy se demostró y esto ha demostrado lo esencial que somos y lo que merecemos. Ya con varios meses de pandemia y con números en mano que pueden dar cuenta de una realidad, ¿qué hubiese pasado de no haber existido una cuarentena o de haber tenido el tiempo suficiente para fortalecer el sistema de salud? Mira, nosotros hoy, lo hablábamos hace un rato, con los números o con la cantidad de casos que hemos tenido, por ejemplo, en la ciudad de Paraná, mientras más casos uno tiene, mejores estadísticas y mejores información puede analizar. Claramente, si no se hubiera hecho ese parate al principio, en el mes de marzo, a nivel nacional, de la cuarentena, y no hubiéramos tenido ese espacio para poder reorganizarnos, esto era algo totalmente nuevo. Obviamente en el devenir hemos tenido aciertos, hemos tenido algunos errores, pero hemos podido ir corrigiendo sobre la marcha. Claramente hubiéramos colapsado rápidamente porque lo que ha demostrado este virus es que tiene una capacidad de transmisión elevadísima, rapidísima, y haciendo números, estuvimos haciendo análisis todas estas semanas. El sistema de salud público en Paraná, en unidades críticas, hubiera colapsado hace más de 70 días si no hubiéramos hecho los refuerzos que hemos hecho. Hemos triplicado la cantidad de camas para la atención, hemos hecho un enlace entre el subsector público y privado sin precedentes, la verdad. Si bien siempre existió las derivaciones entre los efectores públicos y privados, hoy en estos meses se pudo coordinar mucho mejor. El sistema y el programa de monitoreo de unidades críticas nos permite tener en tiempo real la situación, pero claramente si no se hubiera tomado este parate y no se hubieran tomado estas estrategias para dar tiempo al sistema de salud, hubiéramos colapsado hace muchísimo. Y quiero aclarar algo, porque por ahí surge en el ámbito social la discusión de que tuvieron tiempo para prepararse porque ahora estamos en tensión. La preparación es para ampliar a nuestra máxima capacidad el recurso material y el recurso humano también, porque no es solo poner respiradores y, un respirador no va en una habitación sin ninguna condición, va en lugares donde tienen todas las condiciones y va donde está el recurso humano que lo puede manejar al paciente. Recordemos que el paciente, el respiratorio crítico, o el que presenta el estado crítico dentro del coronavirus, es un paciente de los más complejos de manejar dentro de una unidad crítica. Y no es mucha la gente que esté en condiciones de manejar ese tipo de pacientes. Así que hay dos cuestiones críticas. Y lo material, que claramente no es barato, los respiradores y el mantener una terapia, pero también el recurso humano, que hay que cuidarlo, y como hablábamos hoy, está totalmente expuesto y hay que tomar muchas estrategias para poder garantizar la atención. ¿Hay una estadística de cuántos trabajadores son especializados para las terapias? Sí, en la provincia de Entre Ríos hay alrededor de 85 profesionales que trabajan en unidades de terapia, algunos terapistas son menos los que tienen la especialidad, otros son profesionales que se han capacitado en trabajo en unidades críticas. No es un número elevado, como podrán ver, estamos hablando de menos de 100 para toda la provincia, ni hablar enfermería, que también, si bien hay excelentes enfermeros en cualquier hospital de nuestra provincia, los enfermeros con la capacidad de trabajo en estas unidades no son muchos, es un recurso humano muy complejo, porque no es solo una cuestión de estudio, una cuestión de experiencia. No podemos mañana capacitar en 2 semanas a un enfermero o a un médico para que trabaje en una terapia. Esto lleva una casuística de años y de experiencia con pacientes. Doctor, por último se ha hablado de picos y de récord. ¿Se ha pasado ya algún pico y puede esperarse otro, por ejemplo, para diciembre? Mira, la situación en la provincia de Entre Ríos sinceramente, cuando vemos los números a nivel internacional o el comportamiento en muchos lugares del mundo, la provincia de Entre Ríos ha sido prácticamente el devenir de la pandemia ha sido como de libro. Se ha movido en fases, tiene fases se le pueden decir pico, pero generalmente son fases, son ondulaciones, donde aumenta la cantidad de casos, después se amesetan, ¿sí? Una especie de valle o de meseta de casos, y después viene otra fase con otra elevación. Eso se ha venido presentando en la provincia de Entre Ríos, lo vemos hoy meses después. Es increíble cuando uno empieza a entender no todos los profesionales de la salud trabajamos día a día con la epidemiología y con ese tipo de datos, y hoy es increíble poder ver y ahora claramente se puede prever un poco más de lo que pasaba en marzo, abril, donde había mucho más incertidumbre, pero se ha manejado de esa forma. Hoy estamos en un amesetamiento, pero el amesetamiento es alto.
es en una cantidad de casos altos lo que pone en tensión en el sistema de salud.